Vivimos en lo que se conoce como el Antropoceno, época geológica en la que la humanidad ha cambiado el planeta y la historia de la vida. No es suficiente con hacer las cosas de manera sostenible, con no hacer más daño y sostener lo que hay. Tenemos que sanar la tierra y los ecosistemas, las ciudades y comunidades, e incluso a nosotros mismos. Es necesario impulsar un proceso regenerativo a nivel natural, comunitario y personal, para crear un futuro habitable y justo para toda la vida. El arranque es crear la capacidad de la gente en el lugar de ayudarse a sí mismo, de crear más soberanía alimentaria, de crear más capacidad de energías renovables, de crear la capacidad de sanar ecosistemas, de cultivar más suelo fértil, de manejar el agua, las cosas básicas. Y también es una gran oportunidad de crear economías circulares de biomateriales cultivados regenerativamente en el lugar. Penicurus és un projecte permacultural que està situat a Cardedeu, en un entorn periurbà, a poca distància de Barcelona. La permacultura és un enfocament de disseny d'espais, però també de sistemes, que integrin la part humana i la natura d'una manera equilibrada, harmònica, es tanquin cicles, que no es generin residus, que tot quedi integrat, dins del possible que s'autoabasteixi. Un tema molt important a enfocar també és la qüestió de la regeneració del sòl, del terreny, com tractem el terreny. L'important en un terreny que no es llaura és que sempre estigui cobert o bé amb planta verda o bé amb matèria orgànica seca. Veieu que al cap de 9 o 10 anys jo encara puc anar i clavar-hi el dit. Per tant, és una terra que està solta, que està esponjosa. Ara som en un bosc d'aliments, o verger, com ens agrada anomenar-lo nosaltres. Igual que en un bosc tenim arbres alts, arbres mitjans, arbustos, plantes baixes, plantes reptants. En un verger hi tenim plantes, però que hem triat nosaltres, que les hem plantat nosaltres. En particular, en el nostre verger hi ha unes 300 espècies diferents. Un d'aquests cicles que intentem tancar és el de les llavors, de les plantes i les llavors. Llavors nosaltres ens guardem llavors de les nostres hortalisses i també de les plantes del nostre verger. La història de l'agricultura sempre ha estat basada en que els agricultors es guardaven les seves llavors. Cadascú es guardava les seves llavors i després hi havia una pràctica d'intercanvi.
Igualment és important viure envoltats de bellesa, no? Estar en un lloc asseguda i sentir les olors, i sentir els ocellets i tenir al voltant coses de menjar, no? És màgic. Què és el que et dona qualitat a la teva vida? Sobretot, tenir a prop gent que aprecies, gent amb qui comparteixes idees, maneres d'entendre el món, però també que t'és pròxima, que hi tens una emotivitat. Estar connectat amb el món, amb l'entorn humà i l'entorn natural. Hi ha 20 anys d'existència, l'error que han comès i que van dient no ho feu. Jo recordo quan era petita que això ho considerava el meu camí, no? Perquè aquí hi ha la granja, i jo venia aquí a passejar amb els gossos, i era... Bueno, una zona... És que m'emociono. Perdó. Doncs això era una zona de camps i de bosc, i... Bueno, que m'agradaria que tornés a ser això. M'agradaria que tornés a ser... camps on s'hi cultivés cereal per la gent, i vés a saber unes quantes zones d'arbres fruiters, un espai que fos pel poble i per obtenir aliments i no un joc de gent rica. ¿Esto también? Con familia y todos los trastos. ¿Qué tal? Buenas. De alguna manera, los espacios de transición interior nos ayudan a reconectar con el corazón, a volver a sentir tanto la gratitud y la belleza de la naturaleza como el gran dolor que hay. Y ahí encontramos fuente de energía, ¿no? Inspiración para actuar, para ser parte de un cambio en el mundo. Y acerca de más de un poco. Abiertos al misterio de no saber si... Para mí la transición interior conecta mucho con tomar conciencia de las interdependencias, de quién soy yo, de la vida que hay en mí, de las demás y del entorno, ¿no? De cómo todo realmente está conectado. Pues para mí la transición interior es algo terrorífico porque es como un salto al vacío que te cuesta mucho dar y es algo que en parte no quieres hacer porque en un momento como este, ¿no? Como está el mundo, en el que lo que quieres es meterte en un rincón, acurrucarte y esconderte, hace que te obligues a ti mismo, ¿no? A que mires en tu interior y te abras y te muestres ante los demás, ante otras personas, pues que muestres tus miedos, tu vulnerabilidad, tu humanidad, y eso da mucho miedo, cuesta muchísimo. Para mí la transición interior son estos espacios de parar y despertar. Estos espacios donde paramos, encontramos de nuevo el silencio y podemos escuchar profundamente, sentir, volver a reconectar con nuestro corazón, con nuestro propósito vital y un poco estar con estas preguntas esenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿A quién sirvo? ¿A qué sirvo? ¿Qué he venido a hacer?
Y para mí la pregunta quizá más importante, ¿de qué manera este mundo, este planeta puede ser un lugar más bello gracias a mi presencia y a mi vida? Va muy deprisa y hay que correr porque es lunes por la mañana, hay que coger el bus, otra vez muy tarde y mi jefe que me ha pedido un informe, rápido, 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 más rápido, que hay que producir, que la vida va rápida, no hay tiempo de relajarse, soy una persona importante, hay luz WhatsApp, 500 WhatsApp. Poco a poco, un poquito más lento, seguimos caminando, pero pasamos en la cuarta. Simplemente me siento delante de esta persona y me tomo el tiempo de sentir que estoy enraizado, que mis pies van tocando el suelo. Esta persona decidió parar para tomar el tiempo de estar aquí hoy. Nadie más en todo el universo como esta persona que tienes delante, con sus cualidades, que sí hay esperanza en acción, si no, no estaríamos aquí. El rol de los cuidados ha sido invisibilizado de forma sistemática porque al sistema que tenemos ahora, neoliberal, patriarcal, capitalista, le interesa que toda la parte de cuidados de la infancia, de los enfermos, de las personas mayores y del medio natural se perciba como que no tiene importancia, como que no tiene valor. Porque lo que no tiene valor lo podemos explotar sin que haya ningún tipo de consecuencia. Esto enlaza con toda la lucha que viene del movimiento ecofeminista porque nos dice que tenemos que ver cómo las estructuras de opresión que nos trae este sistema económico no nos damos cuenta y con mucha facilidad las repetimos, las replicamos nosotras mismas. Incluso en movimientos activistas muchas veces podemos ver cómo se dan todas estas dinámicas de luchas de poder, conflictos por el poder, por los recursos financieros, etc. Por ello, tener espacios de transición interior nos ayuda a ver que esto está pasando, nos ayuda a identificar las señales y nos ayuda a actuar desde un lugar de empatía y de reconocer que nosotras también somos hijas del patriarcado y que crear una cultura nueva, una cultura regenerativa, requiere que nos deconstruyamos nosotras también. Y duele y es difícil, pero estamos juntas en ello. De alguna manera, vivir en naturaleza recuerda estos ciclos, la importancia de que haya así una primavera y un verano donde estamos en expansión y en acción y hacia afuera, pero también pues, a veces toca estar en otoño, dejar ir, soltar, a veces el invierno, parar, estar en quietud, en escucha y gestar lo nuevo, recoger fuerzas, ¿no? Para seguir en acción de una manera saludable, sana, alegre y sí, desde la esperanza. Para crear sistemas de verdad resilientes y regenerativos, hay que crear redes, ecosistemas de estas comunidades a nivel regional. Y esto es un poco el concepto del bioregionalismo. Ojalá nos llueva, Lo que me gusta más es como hacer huerto, ver cómo la gente floreza, sabiendo que ellos sí pueden ser parte de una solución. Y cuando hacen red, es como una combinación de un huerto salvaje, se ayudan uno al otro y es tremendo. Esto me deja levantarme. Sí, y después de este evento que lo hicimos en febrero, hemos hecho como encuentros más pequeños. Entonces lo primero que hicimos lo hicimos en Binissalem y vino mucha gente. ¿Dónde está Binissalem? Aquí.
Y venía como gente de la Chacha M y de todos los... De muchos colectivos diferentes. Ahora estamos viendo a ver de qué manera los podemos acompañar. Estas xerradotes que estamos haciendo en los diferentes sitios son un poco para ver si... El projecte amb el que estic treballant i col·laborant, juntament som com a 4 o 5 persones implicades, se diu MEM, Moviment Ecolocal Mallorquí, i bàsicament el que fem és crear xarxa entre tots els moviments i totes les entitats que treballen pel canvi ecològic social a Mallorca, com a d'alguna manera establir vincles i crear aquesta xarxa i aquesta força de grup per sentir-nos millor i treballar una mica les relacions humanes. Hola, soy Luis Llabrés y en Algaida he montado el Centro de Resiliencia de Mallorca. Es un centro de investigación que lo que quiere es ayudar a la población a volver a la tierra y hacerlo de una forma suficiente pues, para vivir sosteniblemente todo lo que el planeta va probablemente a sufrir en unos años. Soy Meilen y formo parte de la Asociación Permacultura Mediterránea, Permamed. Estamos basados aquí en Mallorca, en la bella isla de Mallorca. Y Permamed es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a promocionar la permacultura. Me llamo Mariana, trabajo con la Fundación Save the Med, que es una organización sin ánimo de lucro fundada aquí en Mallorca y trabaja en las Islas Baleares para la regeneración del mar Mediterráneo. I el projecte meu es diu Artífex Balear. Va començar l'any 2003 com un projecte de recuperació i innovació en els oficis de la construcció i no sé de quina manera ens hem estat liant i hem acabat fent tecnologia apropiada, permacultura i agricultura regenerativa. Vale, ahora cogemos el sofrito, alcazol, creo que he equivocado perderse en un proyecto súper local de aislarse del mundo, porque no hay una posibilidad de crear un barco de salvavidas para sobrevivir cuando los otros sufren. O los sobrevivimos todos o nadie.